Muy buenos días, mi nombre es Victoria García. Marcelo Flores. Lilian Andrea. Bueno, en este video vamos a buscar una fórmula que nos permita calcular la distancia de un punto a una recta. Bueno, para buscar una fórmula que nos permita calcular la distancia desde un punto a una recta, lo que hacemos es, primero, trazar una recta. En este caso la vamos a llamar R. Y un punto fuera de ella, al que vamos a nombrar P. Es decir, tenemos una recta como esta y un punto fuera de ella. Y queremos calcular cuál es la distancia que hay desde este punto hasta la recta. La distancia se define como la longitud del segmento, o sea que tenemos que trazar una recta perpendicular desde el punto P hacia la misma. Acá vemos que se forma un ángulo de 90 grados. Si calculamos la longitud de este segmento, ¿no?, será la distancia del punto a la recta. En este caso vamos a poner D de distancia. Bueno, supongamos que conocemos un punto A dentro de la recta, ¿no? Lo ponemos por acá, A. Y además que conocemos el vector de dirección de la recta, al cual vamos a llamar B. El vector director B. Este vector va a ser el vector de dirección. Ahora, para encontrar la fórmula de la distancia del punto a la recta, vamos a unir el punto A que conocemos con el punto P, formando así otro vector. Entonces unimos el punto P con el A. Este vector forma un ángulo de 90 grados, ¿no? Bueno, este vector lo tenemos que llamar, ¿no?, darle un nombre. En este caso va a ser el vector AP. Y este vector AP, el vector director AP opuesto al ángulo de 90, nos determina, junto con el vector B, un ángulo llamado, en este caso lo podemos llamar beta. Que realizó mi compañero, lo que hacemos ahora es utilizar una fórmula sobre el producto vectorial de dos vectores, o también llamado producto cruz, que nos dice que la norma de dos vectores U por B es igual a la norma de U por la norma de B por el seno del ángulo beta. Es esta fórmula la que vamos a utilizar para hallar la distancia del punto P a la recta. Y la expresión va a quedar de la siguiente manera. Usando los vectores B y AP, quedará la longitud del vector B por el vector AP. Esto va a ser igual a la longitud de B por la longitud del vector AP por el seno del ángulo beta. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es ahora despejar el seno de beta. Entonces esto que está multiplicando va a pasar al otro miembro dividiendo. Entonces la expresión va a quedar de la siguiente manera. Tenemos que va a estar la longitud del vector B por el vector AP sobre la longitud del vector B por la longitud del vector AP. Esto va a ser igual al seno del ángulo beta. Bien,
Ahora fíjense que en nuestro gráfico nos va a quedar determinado un triángulo rectángulo y que además vamos a poder hallar el ángulo beta. Para ello vamos a recordar una fórmula trigonométrica que nos dice que el seno del ángulo beta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ahora pueden observar que el cateto opuesto es el que se encuentra enfrente del ángulo beta y en nuestro caso el cateto opuesto va a ser lo que mide la distancia. Y la hipotenusa es el que se encuentra enfrente del ángulo de 90 grados y la hipotenusa va a ser nuestra vector AP, o sea, lo que determina el vector AP. Entonces lo que vamos a hacer es igualar esta expresión por la distancia sobre la longitud del vector AP. Bueno, siguiendo la conclusión que llegó la compañera de que si el seno de beta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, y reemplazando estos datos obtenidos en el triángulo, obtenemos que el cateto opuesto es la distancia y la hipotenusa es la distancia del vector AP, podemos decir que el seno de beta es igual a la distancia sobre la distancia del vector AP. Una vez obtenido esto y volviendo arriba, podemos igualarlo a lo que teníamos anteriormente. Y nos quedaría que la distancia sobre la distancia del vector AP es igual a la distancia del vector director por AP, el vector AP, sobre la distancia del vector director por la distancia del vector AP. Necesitamos despejar distancia, que es lo que vamos a buscar. Nos quedaría la distancia es igual el vector AP que está multiplicando, perdón, que está dividiendo los pasos multiplicando, vector director por el vector AP dividido el vector director, la distancia del vector director por la distancia del vector AP. En este caso, como estamos multiplicando y dividiendo por la distancia del vector AP, aquí esto lo podemos cancelar, donde nos queda que la distancia es igual a la distancia del vector director por la distancia del vector AP sobre la distancia del vector director. Con esto podemos calcular la distancia de un punto a la recta, reiterando, a raíz de la fórmula, ¿sí?, nos podemos decir que la distancia del punto a la recta se puede calcular como la longitud del vector director por el vector AP sobre la longitud del vector director